Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos hoy a seguir ocupándonos de las novedades de Google, que son muchas las que recientemente el desarrollador ha presentado. Ya sabéis, hemos visto recientemente, la semana pasada, el vídeo de Gemini 3, pero hoy lo que yo os quería presentar en este vídeo son las novedades que ha introducido Google en otra de sus herramientas muy útil, que es Notebook LM. Y efectivamente, desde el lanzamiento de Gemini 3, Google también ha introducido novedades importantes y relevantes en Notebook LM. Y esa es una herramienta que, como sabéis, me gusta ir siguiendo periódicamente porque es una herramienta que uso, es una herramienta que tiene una utilidad o unas utilidades muy específicas dentro de lo que es el workflow de trabajo con inteligencia artificial para los juristas, desde mi punto de vista, no solo para el jurista práctico, sino también en muchos casos para la docencia del mundo jurídico. Y creo que merece la pena, por tanto, irse fijando en lo que van introduciendo en Notebook LM, que poco a poco lo van completando. Yo creo que Google se ha dado cuenta de que esa es una herramienta que tiene uso, que tiene gancho comercial y que tiene futuro, y estoy completamente de acuerdo con eso, en ese sentido, con ellos. Fijaros, estamos en el interface de Notebook LM. Este es un notebook vacío, todavía no he creado ningún notebook, pero quiero destacaros algunas cosas. Por ejemplo, en la parte de estudio, en todo lo que son estas herramientas de valor añadido, bueno, pues se han añadido las infografías y las denominadas slide deck, que básicamente son presentaciones, algo así como PowerPoints, pues bueno, elaborados aquí de forma automatizada con base a las fuentes con las que vosotros estáis trabajando en cada uno de los notebooks. Bueno, pues vamos allá y fijaros en lo siguiente. A la hora de añadir fuentes, tenemos también aquí un cajetín nuevo que nos dice prueba Deep Research para investigaciones o reportes en profundidad y nuevas fuentes. Básicamente para obtener nuevas fuentes y obtener también, porque muchas veces al mismo tiempo que incorpora nuevas fuentes, incluye también algún reporte de utilidad sobre la materia en la que estáis trabajando o que estáis buscando, que es objeto de búsqueda en el notebook. Vamos a hacer una prueba para verlo. Entonces yo le voy a pedir que busque fuentes. Aquí, como podéis ver, tenemos, como siempre, el interfaz. Puedo subir fuentes que tenga yo en el ordenador. Puedo subir fuentes de mi Google Workspace, esto no es nada nuevo, de Drive. Puedo linkar sitios web, vídeos de YouTube, o puedo simplemente copiar y pegar texto. Todo esto no es nuevo, ya lo conocíamos. Tampoco es nuevo la posibilidad de descubrir fuentes, pero ahora es que podemos hacerlo con Fast Research. Fijaros, aquí tenemos este desplegable que nos permite a la hora de descubrir fuentes usar lo que sería búsqueda rápida. Nos dice fantástico o muy útil para búsquedas rápidas que necesitamos hacer en poco tiempo, o con modo Deep Research, que aquí ya es ir a buscar fuentes a fondos y a obtener también un reporte a fondo sobre la materia en la que vamos a trabajar. Y nosotros, normalmente, como siempre decimos como juristas, no nos interesa quedarnos en la superficie, sino que nos interesa ir a fondo de los problemas, de las investigaciones sobre temas jurídicos que estemos haciendo. Por tanto, le vamos a seleccionar Deep Research. Luego aquí tenemos otro desplegable que nos permite, bueno, esto es algo que ya vimos también en un vídeo, en uno de nuestros vídeos anteriores, buscar en el Internet, que era lo normal. Normalmente, vamos, en el primer Notebook LM, pues las búsquedas de fuentes eran búsquedas de fuentes en Internet o aquellas que yo le subía de mi ordenador, pero ahora desde aquí directamente nos permite también señalarle o pedirle que vaya, que busque en Drive. Es alternativo, o sea, no los dos a la vez, sino aquí nos permite Drive o web. Tal vez en alguna modificación posterior deberían permitir, pues bueno, que pudiera ser tanto web como Drive. Nosotros de momento le vamos a pedir que busque en Internet el tema que nos interesa. Y el tema que nos interesa, pues bueno, yo voy a elegir hoy, fijaros, un tema que yo creo que puede ser de interés para la gran parte de los seguidores del canal, la prueba. Le vamos a pedir la prueba digital en el proceso penal. Bueno, un tema que nos interesa investigar, pues porque tenemos tema de prueba digital, un asunto en el que hay historias de este tipo
y bueno, pues nos interesa ir a fondo con ello, ¿no? Lo lanzamos y entonces él va a iniciar ahora ese Deep Research con Gemini 3 sobre prueba digital. Y a partir de aquí ya veremos que nos va a presentar todo un conjunto de fuentes que habrá encontrado sobre la materia. Vamos a dejarle que trabaje y vamos a esperar, pues nada, no suele demorar mucho tiempo en hacer este tipo de búsquedas. ¿Quieres llevar tu trabajo jurídico al siguiente nivel? Descubre Jurisprom, el primer repositorio online con dimensión internacional especializado en prompts jurídicos. En Jurisprom encontrarás recursos para todas las áreas del derecho, prompts para cálculos jurídicos y plantillas inteligentes para crear tus propios materiales de autoaprendizaje con IA. En Jurisprom es que no paramos, estamos a punto de alcanzar los 6.000 prompts y ya trabajamos en la versión V2, una nueva generación de ingeniería de prompts con capacidades interactivas que transformarán tu manera de trabajar. Prueba ya Jurisprom y descubre por qué es la herramienta imprescindible para los profesionales del derecho en la era digital. Pues fijaros, nos dice Fast Research Complete. Bueno, yo no te había pedido esto, o por lo menos no era consciente de haber pedido esto, con lo cual las vamos a borrar, confirmamos y le vamos a decir otra vez, no, quiero Deep Research, la prueba digital del proceso penal con Deep Research. Le doy y ahora parece que sí. Probablemente es que he tocado al... No me he fijado, la verdad, al moveros o mostraros la posibilidad de seleccionar entre búsqueda de Internet o en Drive, igual se había reseteado el modo de búsqueda y había pasado a Fast Research. Pero bueno, vamos con Deep Research, aquí va a demorar un poquito más, pero tampoco en general no suele demorar demasiado. Y bueno, mientras va buscando, aprovecho también para mostraros alguna cuestión que os pueda interesar, que no es que sea novedosa, pero que, bueno, pues es un recurso que yo creo que puede ser de interés para algunos de vosotros que queráis profundizar más en este tipo de herramienta y tratar de sacarle más jugo. Fijaros aquí en estos botones tenemos settings y dentro de los settings tenemos la posibilidad de acudir a Discord. Discord es una suerte de red en la que bueno, pues se pueden discutir o hay foros sobre diferentes aplicaciones, apps, modelos de inteligencia artificial, etcétera. Son comunidades en las que se puede discutir, por ejemplo, aspectos de interés sobre NotebookLM. Si vamos aquí y le damos a Discord, vemos que aquí tenemos, bueno, yo tengo diferentes utilidades, programas, herramientas con las que bueno, pues, analizo las discusiones o sigo las discusiones que hay en los diferentes foros. Y aquí está el de NotebookLM. Y dentro de NotebookLM vemos que tenemos, pues, por ejemplo, introducciones, general, casos de uso. Este suele ser bastante interesante, porque aquí, bueno, pues los participantes van compartiendo experiencias, cosas que hacen con NotebookLM que, bueno, pues a lo mejor a ti no se te había ocurrido, eh, pequeños tips, pequeños trucos. Está todo en inglés normalmente, claro, eso sí, pero bueno, es realmente sencillo. Y también hay otra parte, otro foro que me interesa a mí especialmente, que es el Feature Request, o sea, mejoras para el sistema. Y bueno, hay una que es muy solicitada, que es precisamente la posibilidad de que aquí, fijaros, está todavía buscando, cuando nosotros le veamos que tengamos todas las fuentes, pues veremos que nos las va relacionando secuencialmente, todas las que he encontrado. Pero lo que solicitan muchos usuarios es que realmente Google introduzca la posibilidad de crear directorios y se puedan ordenar las fuentes por directorios. Porque a veces para determinados proyectos pues es interesante y permite discriminar más fácilmente unas fuentes de otros. Ya sabemos que, si recordáis cómo funciona NotebookLM, tú puedes ir, o sea, puedes tener seleccionadas todas las fuentes y la investigación se va a centrar y todo lo que hagas dentro de Notebook pues va a tomar como referencia la totalidad de las fuentes, o puedes deseleccionar y seleccionar solo algunas de ellas. Y entonces todo lo que hagas con NotebookLM se basará solo en la fuente o fuentes que tú has seleccionado. Bueno, eso no tiene mayor problema, pero si realmente son muchas las fuentes, pues tener prácticamente hasta 300
que tienes ahí, bueno, pues el poderlas tener ordenadas en directorios puede ser una utilidad muy interesante. Así que, bueno, ese es un tema de Discord, una cuestión que sale recurrentemente en lo que solicitan los usuarios. Y bueno, ahí os dejo apuntado, aprovechando el tiempo que teníamos de espera en esta investigación de fuentes que estaba haciendo NotebookLM, para que, bueno, pues conozcáis que tenéis esta posibilidad y que sobre todo aquí en las utilidades que se solicitan, pero especialmente en los casos de uso, bueno, yo creo que aquellos que podáis leer en inglés, es interesante que le deis un vistazo de vez en cuando, pues probablemente os va a descubrir, bueno, pues nuevas ideas o nuevas posibilidades que os van a permitir sacarle todavía más partido a esta herramienta. Pero bueno, dicho esto, ya vemos que ahora nos está diciendo que el Deep Research se ha completado. En total ha encontrado 23 fuentes y ahora podemos o borrarlo si no nos interesa o importarlas, que es lo que nos interesa. Con lo cual le vamos a dar a importar y fijaros lo que os decía anteriormente, ¿no? Ya está importando todas las fuentes que las vamos a tener aquí secuencialmente, todo lo que he encontrado, y bueno, en este caso son 23, es relativamente fácil moverse entre ellas. Todas las dejará preseleccionadas por defecto, por tanto, cualquier cosa que ahora le pregunte yo aquí en el chat o cualquier infografía o presentación que yo haga, pues tendrá como base la totalidad de fuentes que ha encontrado. Si las deselecciono, puedo seleccionar todas y seleccionar solo aquellas que me interesen, como decía anteriormente. Pero si aquí nos permitieran crear directorios en proyectos muy grandes, obviamente la cosa se facilitaría. Bueno, en cualquier caso, siempre hay alguna que por lo que sea, bueno, pues no se puede cargar bien y esas las deja mostradas en rojo. Aquí han sido 3. Las podéis borrar si no queréis que esto pues os vaya apareciendo por aquí en rojo. Y como no se han cargado bien, el sistema tampoco las podría tener en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos un Deep Research, pero fijaros que lo que ha hecho el sistema ha sido subir todas las fuentes que ha encontrado sobre esta materia, fuentes legales, artículos de opinión, pero además me ha hecho, y suele estar al principio, un Deep Research Report, que es algo parecido al Deep Research que yo tendría, al informe, al estudio que yo tendría si hubiera hecho este Deep Research en Gemini. Entonces, aquí lo tenéis, ¿veis? Esto es lo que yo, bueno, pues habría obtenido, que se añade a las fuentes y que de alguna manera es el resultado de una investigación basada en esas fuentes, con lo cual ya me adelanta algo de trabajo, ¿no? Porque este reporte ya lo tengo. No sé cuántas páginas serán aquí, pero en general, otra vez, sigo notando como que los reports de Deep Research de Gemini 3 son más cortos. No es que estén mal de entrada. Y mira, lo bueno, como se dice, si breve, 2 veces bueno, ¿no? Con lo cual, en principio, pero vamos a ir analizando esta cuestión porque es algo que me tiene un poquito, digamos, con las cejas levantadas. Pero bueno, lo que quería dejaros claro es que ahora cuando hacéis Deep Research con NotebookLM, lo que va a hacer el sistema es cargaros fuentes, todas las que encuentre sobre la materia, pero además haceros ya un Deep Research Report, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí nosotros podemos empezar a trabajar, por ejemplo, en el chat preguntándole cosas sobre esta materia. Esto ya lo conocemos, que ya conocemos la herramienta de otros vídeos. Lo que me interesa ahora es centrarme en las 2 herramientas nuevas de utilidad que tenemos aquí en la columna de estudio, las infografías y las presentaciones. Como suele ocurrir en prácticamente todas las demás, menos en Mind Maps y Reports, en infografías y en presentaciones tenemos este pequeño lápiz que nos permite, de alguna forma, perfilar más qué tipo de resultado queremos. En primer lugar, nos permite definir el idioma, lo vamos a dejar ahora en español, nos permite la orientación del resultado, si lo queremos en landscape, es decir, horizontal, o lo queremos en portrait, que es vertical, o lo queremos en formato cuadrado, que es otro formato que en algunos casos puede ser de interés. Si lo queremos conciso, o lo queremos estándar, o lo queremos detallado. El detallado es el beta. A ver, como suele pasar con las novedades de Google, y lo decía en mi anterior vídeo,
Google es muy de lanzar cosas que, bueno, no están ajustadas al 100%, y a partir de ahí, siguiendo la experiencia de usuario y, en fin, con el tiempo, pues Google va retocando y va mejorando. Yo he probado algunos en detallada beta y a veces me da error. Bueno, ya nos avisan que es una beta. Además, permite también generar un pequeño prompt para especificarle algunos aspectos que nos interese que en esa herramienta de estudio se tengan en cuenta, es decir, en la producción del resultado, por ejemplo, en la infografía, tenga especialmente en cuenta. Ahora mismo aquí, pues no le vamos a decir nada, vamos a hacer la general. Para hacer la general no hace falta pinchar el lápiz, sino darle simplemente al botón y bueno, entonces a partir de aquí, fijaros que ya empieza a generar la infografía. Y luego tenemos la herramienta de presentaciones. Tenemos el lápiz también, como siempre, que nos va a permitir configurarla, perfilarla de alguna forma más, o tenemos simplemente la posibilidad de hacer la presentación automatizada, con lo cual le damos aquí al botón y él empezará a trabajarla con los settings que tenga preestablecidos, que tiene ya el sistema o el modelo preestablecidos. La configuración, ¿qué nos permite? Nos permite mirar, nos permite escoger entre el Detail Deck. El Detail Deck básicamente es una presentación bonita, con dibujos, colorines, imágenes, una presentación muy completa, de esas vistosas, por así decirlo. Y las Presenter Slides es una presentación sobria, con los puntos que voy a tratar simplemente, que por ejemplo me puede servir muy bien a mí de guión, y a lo mejor no es tan vistosa como para presentarla a la concurrencia. Bueno, todo esto es opinable, porque a veces lo que más aprecia cuando eres oyente es una presentación que no te distraiga demasiado, es decir, que te fije los puntos sobre los que va a hablar y quiere destacar el orador, pero no te haga algo, no te ponga a la vista algo muy barroco que tú empieces a distraer tu atención y de alguna forma tengas que compartir tu atención auditiva con la visual y a lo mejor te pierdas alguna cosa, ¿no? Esto ya es muy personal. Nosotros lo vamos a dejar, bueno, lo vamos a poner en Presenter Slides, porque en otras que os voy a enseñar ahora ya lo he hecho con Detail Deck y entonces para que veamos un poquito la diferencia, ¿no? Nos va a permitir elegir el lenguaje y nos va a permitir también elegir entre la extensión, si queremos que sea la extensión por defecto o una extensión corta. Lo vamos a dejar por defecto y también nos permite un prompt para perfilar en qué aspectos nos interesa, por ejemplo, que se centre o qué aspectos queremos que detalle o qué tipo de lenguaje queremos que use. En fin, es un prompt, una cajetín para un prompt como cualquier otro, en el que básicamente para lo que está pensado, puesto que las fuentes ya las tenemos y las tenemos subidas, está pensado pues para qué tipo de salida queremos, qué aspectos, como os decía, queremos que destaque, en qué partes del problema o del objeto de investigación queremos que se centre, en este caso, esta presentación. A lo mejor no quiero toda la prueba digital, quiero un aspecto concreto, ¿no? Por ejemplo, los vídeos. A ver, quiero que te centres en la problemática o, por ejemplo, vamos a hacer algo más específico, de los WhatsApp, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Condicionando la salida. Es decir, oye, dentro de lo que es ese universo prueba digital, esta presentación la quiero para esto, porque voy a hablar, por ejemplo, de la problemática de los WhatsApp en el marco del proceso y la aportación de este tipo de pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tengo de alguna forma todo configurado y entonces le doy a generar. Y entonces ya, y ahí se va a poner a trabajar, ya está trabajando. Bueno, visto esto, vamos a dejarlo ahora que trabaje y vamos a aprovechar para mostraros, bueno, pues algunas infografías y algunas presentaciones que yo previamente ya he hecho para que podáis ir viendo un poco de variedad cómo quedan estas cosas. Vamos con las infografías. Por ejemplo, tengo un notebook sobre datos abiertos y reutilización de información pública en Europa, con toda una serie de fuentes que yo he buscado, bueno, pues con Deep Research. Entonces, esto sería estas que tienen esta especie de rayitas que parecen pues un oscilómetro de estos de cuando estás grabando sonido y demás. Estas son las infografías, ya lo podéis ver aquí, coinciden con estas, ¿no? Y estas que tienen la pantallita son las presentaciones. Entonces, bueno, aquí le había pedido una infografía. Y fijaros qué tipo de infografía hace.
lo hace en una única imagen, donde de alguna forma trata de resumir en esa infografía todos los elementos que se tratan, o aquellos que yo he pedido que se destaquen, en la investigación de este tema. De una forma vistosa, con gráficos, bien ordenada la información, resumiendo con títulos, con subtítulos, que indica básicamente los elementos fundamentales del contenido, de tal manera de que, bueno, pues ¿cuál es el objeto de una infografía? Pues eso, transmitir información de una forma condensada, rápida, a través de una imagen. El objeto de esto es que a través de esa imagen, bueno, pues tú puedas de alguna forma hacerte idea de qué va este tema y cuáles son sus aspectos fundamentales. Eso para estudio o docencia puede ser muy interesante, pero ahora imaginaros también un expediente, que tenéis un expediente, pues yo qué sé, un tema penal, por ejemplo, donde pues, hay una reconstrucción de hechos y una serie de aspectos clave de la reconstrucción de hechos. Pues podéis subir toda esa información y hacer una infografía que podéis presentar en su momento, rápida, sobre los aspectos clave y a tener en cuenta y en la que queréis hacer énfasis de esa reconstrucción de hechos. Es decir que, a ver, insisto, eh, inicialmente tendemos a pensar, bueno, ¿esto qué utilidad tiene para nosotros los juristas? Pues probablemente para quien da clases en la universidad o tiene que impartir un curso de no sé qué del colegio de abogados pueda tener interés. Y además presentas una cosa bonita, ¿no? Queda bien. Pero cuidado, porque este tipo de utilidades, este tipo de herramientas puede también ir teniendo mucha baza o puede tener mucho juego en el marco de lo que es la actividad procesal, en el proceso. Dicho esto, vamos ahora al slide deck, es decir, este mismo tema, datos abiertos y reutilización de información pública en Europa. Ahora vamos ya a una presentación sobre esto, que ya no es, oye, mira, un flash, una imagen para explicarte un poco de qué va esto y cuáles son los puntos fundamentales. No, no, no. Ahora vamos ya a una cosa mucho más completa. Vamos a cargar la presentación que yo hice automáticamente de este tema, pero lo que he hecho es hacerle hacer una. Esta ya la tenía aquí. Y fijaros qué presentación tan profesional, tan vistosa, sobre esta materia. Vamos recorriendo cada una de las diapositivas. Y bueno, claro, aquí ya no se trata de dar un vistazo sobre el tema. Aquí ya entramos más a fondo. Y este, pues bueno, ya es un instrumento, una herramienta que puede ser muy buena, pues eso, para dar un curso, para dar una conferencia o algo similar. Pero de nuevo, vuelvo al planteamiento más propio de nuestro día a día, los procesos, la actividad procesal. Bueno, pues a partir de un expediente, por ejemplo, te puede generar una presentación de este tipo que te puedes llevar tú a sala y te puede ayudar muchísimo pues, a preparar tu informe sobre un determinado asunto en ese juicio, ¿no? Porque tienes la información bien estructurada, bien destacada, y es una ayuda a memoria que puede ser muy útil. En otros casos, hablaba antes, pues yo qué sé, del ejemplo de la presentación de los aspectos fundamentales de una reconstrucción de hechos. Bueno, las dos herramientas pueden ser complementarias, es decir, puedes presentar un primer flash de la cuestión y los puntos clave de esa diligencia, del resultado que en su día dio, por ejemplo, esa diligencia en un informe, en juicio, mediante la infografía, pero luego entrar a fondo a analizar algunos aspectos mediante una presentación de este tipo. Y eso podría ser muy útil. Yo espero que algún día tengamos salas de justicia multimedia donde tengamos pantallas grandes como Dios manda en todos los juzgados, no solamente en algunos lugares, bueno, que por ejemplo no las hay con carácter fijo ni en el Tribunal Supremo. Tienen esas que con un pie bueno, pues se pueden desplazar, se pueden poner, pero que al final nadie acaba de ver bien. No, no, no. Lo que estoy hablando es de salas de justicia multimedia. Ese es otro tema que tendremos que tratar algún día. La sala de justicia clásica a la que estamos acostumbrados, que a algunos les gusta mucho, que es muy barroca porque tiene elementos decorativos, bueno, eso ya es un tema de gustos. Pero hay que ir a otro tipo de sala en la que el apoyo multimedia sea básico y en el que se garantice la perfecta visualización y además en grande de todo aquello que se está hablando y se está presentando con cualquier tipo de soporte desde cualquier punto de la sala. Y eso, desde luego, en España brilla por su ausencia y creo que probablemente también en muchos países europeos. Pero bueno, es un tema que habrá que tocar a fondo en algún momento.
este era un ejemplo. Tengo otro aquí, este era datos abiertos y reutilización. Eh, Tengo otro que es básicamente, bueno, este lo saqué de Discord, buscando casos de uso, y dije, hombre, pues puede ser una utilidad, no para el trabajo jurídico de día a día, pero ya que lo tengo, pues aprovecho para presentároslo, ¿no? Que es la posibilidad de hacer un currículum, pues en primer lugar, con una infografía. Aquí tengo la primera que hice, y este sería, digamos, mi perfil personal, un poco atrasado, porque este currículum era de hace ya algunos años. Ahora serían ya más de 40 años de servicio, pero bueno, ahí está. Pues explicado de una forma rápida y muy concreta, ¿no? Es decir, trayectoria, bueno, carrera judicial, número 2 en la promoción. Ahí que era cuando mi destino actual era en el Tribunal Supremo del Gabinete Técnico. Bueno, luego los aspectos internacionales que he tratado, y luego un poco, pues bueno, lo que considero son mis habilidades y mis especialidades en el mundo jurídico. Esa es una forma de decir, oiga, pues ¿quién es Jorge Carrera? Pues bueno, ahí tienes el perfil en un flash. Pero al mismo tiempo tenemos luego la presentación, la slide deck. Y esto es lo que me hizo, ¿no? De nuevo, una presentación, en este caso sobre mi currículum, muy profesional, muy vistosa, en fin, todos los aspectos ya desarrollados, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ya lo veis, o sea, desde un punto de vista estético, el contenido, bueno, pues yo creo que está bastante bien también cómo trabaja el contenido. Aquí no tenemos tiempo de analizarnos para no alargarnos excesivamente, pero bueno, te repito, que son dos herramientas interesantes y potentes. Y ahora vamos a ver si Notebook LM ha concluido ya el trabajo que le habíamos puesto en materia de prueba digital. Y bueno, pues aquí lo tenemos, veo que sí. Recordar que, por lo que respecta a la infografía, le habíamos solicitado en el PROM que se centrara en la validez de WhatsApp en el proceso penal. Y vamos a ver lo que ha hecho. Fijaros, aquí lo tengo, el valor probatorio de WhatsApp en el proceso penal. He hecho luego una también presentación sobre lo mismo para que veamos también un poco cómo queda, ¿no? El valor probatorio de WhatsApp. Bueno, esta es la infografía. Fijaros, el valor probatorio de un mensaje de WhatsApp en un proceso penal. Empieza en una primera parte, aquí en la izquierda, el desafío, porque es una prueba compleja, es una prueba que es compleja. ¿Por qué? Porque es frágil y volátil. Evidentemente se puede borrar, se puede destruir, el anonimato y la suplantación son un riesgo, cabe también esa posibilidad, y un simple pantallazo no es suficiente. Con que mostremos el celular, mira, ahí es, bueno, vamos a ver, esto es auténtico, es legítimo, está manipulado, etcétera, ¿no? Y entonces ya en la otra parte de la infografía vemos que nos habla del proceso para garantizar la validez probatoria de WhatsApp. En primer lugar, tratar de obtener una preservación de la evidencia. La preservación es muy importante porque si no, los pueden borrar y se va todo, ¿no? Garantizar la cadena de custodia. Realizar un peritaje informático. Un experto debe analizar los metadatos para verificar el origen, fecha y no alteración del mensaje. La presentación en juicio con todas estas garantías y, por tanto, hace falta, fundamentalmente, los requisitos indispensables muy resumido. Obviamente, una infografía es lo que es un pantallazo, ni más ni menos, nunca mejor dicho, y por tanto esto va a ser resumido. Licitud en la obtención, autenticidad, garantizar la autenticidad, cadena de custodia, etcétera, y la integridad. Es necesario demostrar que el contenido de la comunicación no ha sido modificado, no ha sido alterado. Bueno, pues esta es la infografía. Ya hemos visto el ejemplo, ¿no? Esto también lo he solicitado como slide deck, como presentación, y bueno, pues nada, aquí la tenemos. Cada día se comparten 42.000 millones de mensajes a través de WhatsApp, dice la portada. No, la portada no es esta. Esta es la portada. El desafío digital de WhatsApp como prueba del proceso penal, exacto. La realidad de lo que se usa WhatsApp, y a partir de aquí, pues vamos entrando en materia, ¿no? Fijaros que es muy vistoso, que realmente, pues bueno, es una presentación súper profesional, queda muy bien. Aquí nos habla en esta, por ejemplo, de la cadena de custodia, pues fíjate, aquí no cita una sentencia. No he comprobado si es correcta, lo podéis comprobar vosotros, ¿eh? No he hecho la comprobación porque esto es súper directo, acaba de salir, está todavía calentita esta presentación.
el perito informático que debe intervenir más allá de WhatsApp, el ecosistema de la prueba digital, etcétera. Bueno, pues realmente es una presentación que yo creo que está muy bien, puede ser muy útil. Y luego también habíamos pedido una general sobre la evidencia digital, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Y a pesar de que le habíamos pedido el modelo sobrio, sin gran cantidad de contenido, bueno, el contenido gráfico que lleva es importante, el contenido de texto es mucho más resumido, como podéis ver, y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Es decir, cuando pedimos la versión, por así decirlo, sobria, pues lo que obtenemos es menos escritura, con un buen contenido gráfico, pero sin tampoco exagerar o sobrecargar, ideal para la presentación. La diferencia es cuestión de ir probando. La verdad que la diferencia, hombre, a ver, si comparamos esto con la de... En esta no le había pedido la versión sobria, sino que era la versión, digamos, más completita. Bueno, la verdad es que em, yo no le veo una diferencia muy importante. Tal vez sí, en esta hay más cantidad de texto, hay más cosa que leer y puede servir más como, bueno, pues como un documento, digamos, de trabajo, de estudio, pero no le veo una diferencia muy importante. Irlo probando y me dejáis en comentarios, yo también lo iré probando porque esto es muy nuevo, pero bueno, en general lo que sí está claro desde mi punto de vista es que las presentaciones quedan muy bien, son vistosas, son profesionales y pueden ser muy útiles. Pero claro, estamos en lo de siempre. La gran mayoría en este canal somos juristas, por así decirlo, de día a día, de trabajo en procesos legales. No somos profesores universitarios, no somos formadores con carácter habitual en colegios de abogados o donde fuere. Y entonces, para esa gran mayoría, que pueden ser jueces como fiscales, como abogados, que estamos día a día en el foro trabajando con asuntos, con casos, ¿cómo nos puede ayudar esto? Bueno, yo he intentado hacer una prueba. Mirad, le he pedido a ChatGPT, aquí lo tenéis, que me simulara una reconstrucción de hechos de un proceso penal por un asesinato, es decir, sangre de la buena y, en fin, tema de estos tremendos, ¿no? Lo ha hecho muy bien, la verdad que es muy divertido simular cosas de estas con la inteligencia artificial y especialmente yo lo suelo hacer con ChatGPT. Me imagino que con todos los modelos saldrá más o menos igual, pero cuando tengo que simular algo de esto, normalmente recurro a ChatGPT. Y entonces, bueno, lo que he hecho es, una vez he tenido este documento, una simulación que te da, pues bueno, nada, el juzgado, todo es simulado, el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, las previas 412-2025, el asunto es sobre un delito de homicidio, asesinato consumado, y la fecha de emisión, pues 18 de octubre de 2025, también todo simulado, ¿eh? Entonces, lo que he hecho es irme a ChatGPT. Le he subido este documento donde tengo toda la simulación, cómo ocurrió todo, los días, las horas, la forma, el modus operandi, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí le he dicho, bueno, hazme en primer lugar una infografía sobre estos hechos, ¿no? Y esto es lo que he obtenido, fijaros. Y esta ya puede ser una utilidad forense real. Cronología de un crimen, la reconstrucción forense, el caso. Entonces, fijaros, aquí me hace una cronología muy precisa. A las 21:58, última comunicación con la víctima que envía un mensaje a una amiga. Está aquí otra vez, quiere hablar. Bueno, ya imaginamos de lo que va esto, ¿no? Entrada del investigado a las 22:03. La cámara de seguridad del portal graba el acceso del investigado al edificio. De 22:14 a 22:20 hay un testimonio clave, la discusión. Un vecino oye una subida de tono, de voz masculina y un golpe, ¿vale? Entonces, de 22:20 a 22:28 es cuando situamos el ataque. La autopsia reveló 5 heridas de arma blanca y lesiones defensivas. A las 22:35, la misma cámara vuelve a captar al investigado que sale de forma precipitada del edificio. Y a las 22:47 el vecino llama al 112, el vecino que ha visto pues que salía, ha oído ruidos, ha oído gritos y tal, llama al 112 y a partir de ahí, pues bueno, cuando van descubren, pues claro, todo lo que ha sucedido. Bueno, la versión del investigado es, no entré en la cocina, la evidencia es que se encontró una mancha de sangre en el tirador de la puerta de la cocina. Que solo intenté ayudarla, bueno, pues la evidencia demuestra que el patrón de sangre en sus puños es más compatible con una lucha que con un auxilio. Y que salí a pedir ayuda, dice él.
pero salió de forma precipitada y no realizó ninguna llamada de auxilio, tal y como vemos por la cámara, ¿no? No está mal. Em, Utilidades muchas. Para presentación en sala, para el informe, bueno, pues puedo proyectar esto de manera que las partes, el juez, el fiscal, etcétera, pues lo ven, lo tienen claro en esas salas que yo concibo del futuro, que muchas no son así, por desgracia, la gran mayoría, pero que, y además me sirve como ayuda a memoria, me lo puedo llevar, lo puedo tener en un papel impreso delante, ¿no? Y tengo los datos fundamentales. Es decir, muchas utilidades. Vosotros mismos seguro que le iréis imaginando más. Pero ahora vamos a ver la presentación, que es otra posibilidad, ¿no? La reconstrucción, la en presentación la tengo aquí. Y fijaros, es esto. El hilo de la evidencia, reconstrucción técnico-pericial del homicidio en calle Marina. Bueno, juzgado de instrucción 8 de Barcelona, las previas, delito investigado, homicidio o asesinato. Y bueno, pues nada, aquí tenemos una presentación también muy profesional. Hipótesis 1 de la acusación, una agresión intencional por parte de Daniel S.M., investigado contra Marta R.G., que es la víctima, en el interior de la vivienda tras una discusión, sin intervención de terceros. Y la hipótesis de la defensa es un tercero desconocido, agrede a la víctima, Daniel S.M. entra después, la encuentra herida, intenta auxiliarla y se contamina con sangre antes de huir en pánico. Escena, el análisis, el inmueble, el croquis, etc. El rastro silencioso, el análisis técnico, la dinámica, las transferencias clave, claro, es toda la información. Bueno, el lugar donde están las heridas, hay ahí arriba una esquimosis, la parte trasera, las heridas punzantes y heridas compatibles con lesiones defensivas en el brazo. Otra vez el cronograma, la franja crítica, el fin del programa explicado, la cronología integrada en los hechos, estimación minuto a minuto. Y ya lo veis, muy completo, las evidencias clave, el análisis 2, incompatibilidades técnicas de la versión de auxilio, que es incompatible con todas las pruebas que se han encontrado, la versión que intenta dar la parte acusada, parte investigada, el análisis de la hipótesis, elementos que sustentan la dinámica de la confrontación, de que hubo realmente pues, una pelea, un intento de defenderse por parte de ella y una agresión, la reconstrucción pericial, etcétera, y las conclusiones. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la presentación, que tampoco pues, no está nada mal, ni desde el punto de vista de contenido, ni desde el punto de vista gráfico. Y de nuevo, un instrumento muy útil, ya sea para llevarlo como ayuda a memoria, ya sea, por ejemplo, en el día del juicio para tenerlo en sala o para proyectar algunos de esos aspectos, etcétera. Y fijaros que todo ha sido muy sencillo. Ha bastado con subir ese documento en el que yo, obviamente, he generado una reconstrucción, unos hechos simulados. Me vais a decir, bueno, pero claro, ¿cómo lo hacemos en la vida real? Pues hay varias fórmulas, ¿no? Es decir, podéis, si estamos en procedimientos penales, evidentemente hay datos delicados, aquí hay temas de privacidad, esto se va a los servidores de Google, etcétera, etcétera. Pero se puede hacer de forma relativamente fácil, por ejemplo, pues vertiendo los datos que tenemos, nuestra tesis, la tesis contraria a un documento con nombres simulados, con datos que no sean los reales, y a partir de ahí, bueno, pues podéis hacer esa reconstrucción, podéis poner una etiqueta a la que queráis, al sujeto, pues a ella, sujeto número 1 o sujeto agredido, y a él, pues sujeto número 2 o sujeto agresor, en fin, lo que queráis. Hay muchas formas o fórmulas para hacerlo. No hay que hacerlo tampoco necesariamente todo, a lo mejor solo os interesa una parte o una de las imágenes que hace la presentación, alguno de los croquis, la línea temporal, etc. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que estamos ante un tipo de herramientas que son muy potentes, que generan muchas posibilidades, que ciertamente todavía hoy, vuelvo a insistir en esto, no son probablemente las más usadas por nosotros, por los juristas en el foro, entre otras cosas porque los medios tampoco son los idóneos. Pero yo confío en que con el tiempo, evidentemente, las salas de justicia pues probablemente también mejorarán, los medios tecnológicos también mejorarán y se incrementarán, y cada vez tendremos que ir acostumbrándonos, porque esto da mucho de sí, a utilizar herramientas de este tipo. Así que, bueno, pues creo que es importante ya desde ahora empezar a ejercitarse y a trabajar y a tener en mente todas esas grandes posibilidades que, en este caso, Notebook LM
nos brinda para nuestro trabajo. Y si este vídeo te ha hecho pensar, te ha dado una idea útil o simplemente te ha gustado, haz justicia con este canal, dale al like, suscríbete y toca la campanita. Porque la tecnología ya está transformando la justicia y aquí, como tú sabes, te enseñamos a estar un paso por delante. Nos vemos en el próximo vídeo.